Ok, mis hermanos, bueno, pues vamos a comenzar para la gloria de nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar con este discipulado, esta continuación de este discipulado que ya se hizo un poquito largo, pero bueno, para la honra y gloria de nuestro Dios, nos gozamos en este atributo de Anishem Kereb Yub, que significa que su nombre está en él. El nombre de Dios, el nombre de todo cuanto es Él, se encuentra en Cristo, se encuentra inmerso, se encuentra en las entrañas, ¿se acuerdan? Habíamos comentado eso, se encuentra dentro precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Está en Él, está dentro de Él. Eso es a lo que se refiere precisamente la palabra de Dios. Vamos a poner atención así como una situación pedagógica, un poquito pedagógica. Vamos a poner atención, mis hermanos, en diversas palabras y me permití ponerlas aquí al principio. Todas estas palabras van a ser importantes porque vamos a ver que además de ser atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo, tienen que ver precisamente con el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. El tema que vamos a ver es que Jesús nos escogió, fuimos llamados, pero Él nos glorificó y nos glorifica cuando Él pone su nombre en nosotros, cuando Él vive dentro de nosotros. Recordemos esto, Ani Shem Kereb Yu es el nombre está en las entrañas de Jesús, el nombre es Jesús mismo o la esencia de todo cuanto es y todo quien es Jesús Yeshua, todo, absolutamente todo, está ahí, es el nombre, es el poder, es su autoridad, es su gloria. Y ese nombre, mis hermanos, recordemos, ese Cristo, que es nuestro Señor, ese Señor Adonai, que es Yeshua, vive en nosotros. Entonces el misterio, acuérdense que estábamos viendo el misterio es que Cristo es el misterio de Dios. O sea, ese misterio, que era un misterio, recordemos, fue revelado y es Cristo, pero Cristo en nosotros y Cristo en nosotros con un propósito específico, que nosotros hablemos esas palabras o esos atributos de su nombre. ¿Quién es Él? En eso consiste precisamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, por ejemplo, que fuimos escogidos, predestinados, elegidos, declarados justos, glorificados, fuimos hechos herederos. Todo eso implica, fuimos herederos, pero ¿de qué? O más bien, ¿de quién? No solamente somos herederos de Cristo, o sea, somos sus herederos, sino que la herencia que hemos heredado es Cristo mismo, es Él mismo, es su nombre viviendo dentro de nosotros. Y entonces viene el segundo punto que vemos aquí, esperanza, fe, promesa. ¿Por qué? Porque es la esperanza que nos ha dado, es la fe, es lo que nosotros creemos precisamente que hemos recibido, pero mis hermanos, esto es una promesa, no es por algo que nosotros hayamos hecho o que hayamos ganado. Promesa, es algo que fue gratuito, eso es para nosotros de una manera gratuita, aunque sabemos que tuvo un costo muy alto, la sangre de nuestro Señor Jesús. Y entonces, mis hermanos, al hablar de todo esto, vemos la herencia. Esa herencia es ese misterio que es Cristo mismo, pero vamos a verlo también como profeta y vamos a recordar algo. El profeta es el que habla, el profeta es el mensaje mismo, el profeta está dentro de, o el profeta es el mensaje, o la profecía es el mensaje, o la palabra, el logos, es quien habla, es el mensaje mismo, es su esencia, es su nombre. Se los digo de diferentes maneras para que vayamos entendiendo que nos estamos refiriendo exactamente a la misma persona que es Cristo Jesús, pero todo lo que Él nos da es su nombre y lo pone dentro de nosotros con el propósito de que nosotros
lo publiquemos, lo anunciemos. Él es nuestra herencia y esa herencia vive dentro de nosotros, pero hay un propósito específico, que nosotros lo anunciemos. ¿Y qué es lo que vamos a anunciar? Mis hermanos, vamos a anunciar precisamente el nombre. Fuimos enviados a manifestar el nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de nuestro Señor Jesucristo es manifestar su nombre. Y entonces ese nombre, que es la herencia que hemos recibido, esa riqueza, esos tesoros, fíjense, esa posesión que Él nos ha dado, ¿me regalas agua? Esa posesión que nos ha dado es su nombre, mis hermanos, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también vamos a hablar del propósito. ¿Cuál es ese propósito que tiene nuestro Señor? Es su voluntad. Vamos a estar viendo que al hablar de su voluntad o al hablar del propósito, estamos hablando de lo que es conforme a su propósito, conforme a lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que nosotros lo manifestemos, que nosotros lo demos a conocer, que nosotros hablemos de quién es Él precisamente y que prediquemos, mencionemos su nombre. Eso es a lo que fuimos nosotros llamados. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay otro punto aquí, en el penúltimo, fíjense, gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles es la intención del Espíritu. Esos gemidos indecibles, mis hermanos, son los atributos de su nombre. Cada cosa de Dios es cada atributo de su nombre. Y cada cosa de Dios nos ha sido dada. Es esa riqueza, ese tesoro. Entonces, esas cosas o esos atributos los tenemos nosotros porque Él nos los está, déjenme decirlo así, como si estuviéramos en un examen y nos estuviera pasando las respuestas y nos dijera, la respuesta de la pregunta uno es Jesús, y la de la respuesta 2 es Cristo, y la de la respuesta 3 es el Mesías, y la respuesta 4 es que Él es el Shaddai, y la respuesta 5 es que Él es Adonai, que es Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esos gemidos indecibles para nosotros son incomprensibles, ¿sí? Pero a la luz del Espíritu Santo nos son revelados, mis hermanos. Esa es la intención del Espíritu. Y entonces viene el último punto, la grandeza, el poder, las riquezas, su gloria, su nombre. Todo lo que Él nos está dando, mis hermanos, es su plenitud, la plenitud de quién es Él. Eso es lo que vamos a estar tratando de explicar, mis hermanos, a la luz de la palabra, sí, que sabemos que no es posible explicarlo, es por revelación, pero ustedes vayan poniendo atención y solamente les pido una cosa, crean lo que dice la palabra, no me crean a mí, no me crean lo que yo les comento, crean lo que vean ahí escrito en la palabra, porque ahorita vamos a ver que su palabra es espíritu y es vida. Vamos a comenzar entonces. ¿Se acuerdan que estábamos en Efesios 1:10? Ya lo terminamos. Bueno, vimos juntos Efesios 1 del 9 al 10, ya lo terminamos y ahorita vamos a estar proclamando Efesios 1 del 11 al 12. Primero, vamos a ubicarnos en que somos escogidos. Vamos a ubicarnos en estos dos versículos. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy poniendo con verde. Somos escogidos, predestinados, predestinados, fuimos designados también y fuimos elegidos. Pero hay un propósito específico. No es nada más porque sí, no es porque seamos buenos, no es porque estemos guapos, feos, gordos, chaparros, no es por nada de eso, mis hermanos, es porque es su voluntad, recordemos eso, es porque así le place a Él. Elige lo peor del mundo, para que lo peor del mundo lleve riquezas. Y entonces la grandeza, mis hermanos, no es de nosotros, la grandeza es del poder de Él, de su nombre. ¿Sale?
Voy a proclamar lo que dice Efesios 1 del 11 al 12. Dice, en él también fuimos escogidos, fíjense, como su heredad. También somos su herencia de él, le pertenecemos, somos su posesión. Y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio, ya estaba designado desde antes de la fundación de todos los siglos y de todos los tiempos y de todas las cosas, de su voluntad. Acuérdense que les dije palabras claves: voluntad, designio, predestinados, propósito. Todo esto, mis hermanos, son atributos de su nombre. Eso es lo que Él quiere. Verso 12. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo. Nuestra herencia va a ser Él. Desde hace tiempo fuimos elegidos. ¿Para qué? Fíjense, para alabarle por su grandeza. Entonces, somos escogidos, somos predestinados, fuimos también designados y fuimos elegidos con un propósito específico. Vamos a ver el contexto de esto, mis hermanos. Vamos a Romanos 8, del 26 hasta el 30. Dice, asimismo el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el Espíritu intercede. Aquí están los gemidos indecibles que decíamos hace ratito. Esos gemidos indecibles son los atributos que el Señor nos está soplando, nos está revelando. Acuérdense cuando Él crea al hombre, sopla o insulfa sobre él aliento de vida o espíritu de vida. Lo que le está dando, mis hermanos, o está soplando, poniendo, es su nombre, su espíritu, su vida, su palabra. Y por eso el hombre vive. Por eso Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué nos vivifica, mis hermanos? Su palabra, no como letra, no como letra, sino como persona. Es un ser vivo, mis hermanos. No es un libro. La Biblia no es un libro. Es un ser vivo. Es Dios mismo. Es el Espíritu Santo hablando. Es Jesús, Yeshua, hablando a nuestro corazón para meterse, para introducirse adentro de nosotros hasta nuestras entrañas. ¿Cuál es el propósito? Alabarlo por su grandeza. No es para que nosotros estemos bien, es para alabarlo por su grandeza. Y luego dice el verso 27, fíjense, el que escudriña los corazones, ¿hasta dónde se mete, mis hermanos? Hasta lo más profundo, ¿se acuerdan? Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios está viva y penetra, dice, hasta partir lo más íntimo de nuestro corazón, hasta el alma, hasta el tuétano de los huesos, hasta allá se mete. Observemos esto. Fíjense, pero todo esto dice la intención del Espíritu, ¿hasta dónde va? Fíjense, intercede conforme a Dios. ¿Qué es lo que va a pedir, mis hermanos? Que sus atributos, su nombre, esté dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros presentemos nuestra ofrenda. ¿Cuál es nuestra ofrenda? Fruto de labios que confiesan su nombre. Y entonces Él pone en mí un atributo, por ejemplo, amor, y yo lo adoro y le digo, tú eres el amor. Esa es mi ofrenda. Y esa es la ofrenda grata a Él. Esa es la adoración que le agrada a Él. Y Él pone otro atributo en mí y me dice, yo soy tu herencia. Y entonces yo le digo, Señor, tú eres mi herencia. Ese atributo, mis hermanos, lo halaga, lo alaba, lo enaltece, lo exalta, lo honra, lo glorifica. ¿Estamos entendiendo? Él nos sopla las respuestas, acuérdense, como de un examen, y nosotros le damos la respuesta correcta. ¿Se están dando cuenta de esto? Ahora, verso 28, fíjense, otra vez, acuérdense que estamos viendo que somos llamados, elegidos, escogidos, etcétera. Fíjense, dice verso 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados, ¿conforme a qué? Su propósito, dice. 29, los que antes escogió, también predestinó, pero hay un propósito,
para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos va a formar a la imagen de su Hijo? Pues cuando Él está poniendo sus características, déjenme decirlo así, sus atributos son sus genes, mis hermanos. Y entonces yo tengo los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque sus genes están en mí, Él es la semilla, acuérdense. Y entonces mi boca o mis labios son los labios de Jesús. ¿Pero por qué? Pues porque Él puso ese atributo. Y mis mejillas y mis orejas, y entonces cada uno de nosotros, mis hermanos, somos el reflejo de su imagen. Estamos comprendiendo esto. Cuando Él va poniendo cada uno de sus atributos en nosotros, y lo que reflejamos es la faz o la cara de Cristo, llamados conforme a su propósito. Verso 29. Pero a los que antes escogió, fíjense, llamados, escogidos, también los predestinó, predestinados, ¿a qué? A ser conforme a la imagen de su Hijo. Ya dijimos cómo Él está poniendo sus atributos, sus genes, sus características en nosotros, a fin de ser Él el primogénito de entre muchos hermanos. Primogénito no quiere decir el primero, mis hermanos, sino el más importante, el único. Y lo dije mal, no es el más importante, el único importante, el que tiene la primacía en todo, pero por ser la autoridad y la soberanía, no porque él sea el primer hijo y nosotros seamos los segundos o los terceros. No, no se refiere a eso esta situación de su primogenitura. ¿Sale? Pueden checarlo ahí en cualquier Strong o en cualquier diccionario teológico, lo pueden ver y no se refiere a que él sea el primero porque es el primer hijo. Primogénito es porque él tiene la soberanía absoluta en todo. Y luego nos dice, verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, declaró justos, y a los que declaró justos, a estos glorificó. Entonces, fíjense, llamados, elegidos, escogidos, predestinados, designados, declarados justos, pero fuimos glorificados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él está plasmando su imagen con sus genes, sus atributos en nosotros. Y entonces ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Espero que sea claro lo que estamos comentando. Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes otra vez sufro dolores de parto, hasta que, fíjense, Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál era el dolor de Pablo como pastor, mis hermanos? Formar a Cristo en cada uno de los hermanos. Ese es nuestro propósito. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Yo tengo que formar a Cristo en ustedes. ¿Cómo? Yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Les doy los atributos, pongo los atributos del nombre de Jesús sobre ustedes. Es la oración sacerdotal. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Qué hacemos sus siervos? Ponemos el nombre sobre sus hijos. ¿Y qué dice Números 6:27? Ustedes ponen el nombre y yo los bendigo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Nosotros ponemos el nombre sobre las personas y es Dios quien hace la obra. Por eso dice en Efesios 4, tenemos este tesoro, estas riquezas en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Llevamos los atributos. Nosotros los ponemos sobre la gente, mis hermanos. Pero es Dios quien bendice, no somos nosotros. La bendición no es nuestra. Únicamente estamos haciendo o realizando la función que debemos hacer. Vasos de barro que contenemos la riqueza y el tesoro de sus genes, su herencia, su semilla, sus atributos, su nombre, y lo ponemos sobre la gente. Y entonces Él se reproduce, mis hermanos. Estamos comprendiendo esto. Ahora, les estoy poniendo aquí hasta con colores para que sea un poco más didáctico, mis hermanos, podamos comprenderlo un poquito mejor. Ustedes pueden jugar con los colores que quieran ahí en su Biblia.
pónganle los colores que quieran para que lo distingan. Pero fíjense, les estoy poniendo con rojo en él. No perdamos de vista el atributo que estamos viendo. Ani Shem Kereb Yu. Mi nombre está en él, el nombre está en Cristo. Cristo es el nombre. Yeshua es el nombre. Jesús es el nombre, mis hermanos. Él es el nombre. Toda la plenitud de quien es Él es el nombre. Ahora, Él, ya vimos ahorita, escogidos. Ahora, la misma cita, fíjense, Efesios 1, 11 y 12, pero ahora ya les cambié los colores. Y ahora vamos a fijarnos en algo, mis hermanos, la herencia. Ya vimos que fuimos escogidos con un propósito. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Qué nos da, mis hermanos? Y mejor dicho, o mejor formulada la pregunta, ¿quién se nos da? ¿Quién es nuestra herencia? Ahora, vamos a comenzar, fíjense, y todo donde aparezca en rojo, fíjense que dice en, porque todo es en Él. Sin Él no somos absolutamente nada. Entonces dice, en Él fuimos, acuérdense, escogidos como su heredad. Vamos a empezar a hablar de esa herencia. Habiendo sido predestinados, acuérdense, conforme a su propósito, del que está energizando todas las cosas, según el designio de su voluntad, nosotros los judíos ya estábamos esperando, y fíjense, cuál era, o mejor dicho, quién era nuestra esperanza. Cristo. ¿Desde cuándo? Dice, desde hace tiempo, mucho tiempo. Y fuimos elegidos ¿para qué? Un propósito específico, para alabarlo. ¿Por qué debemos alabarlo? Por su grandeza. Mis hermanos, la heredad, Cristo que es la herencia, es la grandeza, es el tesoro, es la riqueza, son sus genes, son sus atributos, son sus posesiones, sus cosas de Él que le pertenecen a Él y nos las da. ¿Para qué? Para que nosotros las transmitamos a otros, las pongamos encima de otros, en eso consiste el amor, ¿sí? Y esos atributos, mis hermanos, te bendicen. Pero mis hermanos, ¿cómo va a haber bendición si nos la pasamos haciendo doctrinas, si nos la pasamos haciendo discipulados, videos, de un montón de cosas bien bonitas que aparecen en la Biblia y que no edifican absolutamente en nada la imagen de Cristo en nosotros? Una predicación bien padre que te llega a ti porque eres mamá, porque eres papá, porque eres joven, porque eres hijo, porque eres abuelito, porque eres niño. ¡Ay, qué bonita predicación! ¿Y en qué te edifica si no está el atributo del nombre de Jesús, mi hermano? Estamos entendiendo. Todo tiene que estar centrado en Él, porque Él es todo, Él es el fundamento. No hay otro fundamento. Estamos comprendiendo esto. Vamos a Colosenses 1, 26 al 28. Fíjense, el misterio oculto. No pierdan de vista que estamos hablando de la herencia. Y acuérdense que se estaba esperando al Cristo, según el versículo 12 de Efesios 1, desde hace mucho tiempo. Ahora vean lo que dice Colosenses 1. Ese misterio oculto, verso 26, desde los siglos y las edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, no a todos, a sus santos. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué? Dice, porque no es para todos, es para los elegidos, los que fueron elegidos, mis hermanos. Por eso tenemos nosotros que sellar a la gente con el nombre, para que cuando pase Dios vea y diga, ah, este que está aquí es mío, entonces lo voy a bendecir. ¿Estamos entendiendo? Es como las reses. Mis hermanos, hay 100 vacas o 100 caballos ahí en el campo. Sí, pero no se revuelven. ¿Por qué? Porque tienen un sello. Tienen un sello. Los de la Y son de los, no sé, Yáñez o como se apelliden, y los de la M son de los Martínez, y los de la J son de los, no sé qué, Jiménez. Sí me estoy explicando. Y no se revuelven. Cada quien sabe su posesión.
Mis hermanos, Dios cuando pasa, ¿verdad? Y recorre toda la tierra, ve dónde está su nombre puesto. Por eso la importancia de que pongamos el nombre sobre la gente. Es que hay que predicar palabra. No, mis hermanos, no. Ahí les mandé al grupo de oración, les mandé una predicación que vamos a compartir mañana con unos jóvenes. Véanla, mis hermanos, véanla. Lo estoy centrando en la juventud, pero la juventud es Cristo. El joven es Cristo. Estoy hablando de Cristo predicando a los 12 años y enseñándole a los maestros, a los doctores en la ley. No podemos centrar una predicación, mis hermanos, en una persona o en un grupo de personas porque va a suceder algo. No, mis hermanos. La estrella de la película siempre es Cristo. Y si hay una boda, mis hermanos, tengo que hablar de que el esposo y la esposa es Cristo. Y los esposos son segundo término, mis hermanos. Pero es que es una boda. No me interesa, mis hermanos. No fuimos enviados a gustarle a la gente. Fuimos enviados a predicar a Cristo. Es que son unos 15 años, mi hermano. Predícale la juventud. A veces nos dicen, es que los jóvenes, por ejemplo, vean y nos dan citas y ellos sacaron al muertito y ellos llevaron quién sabe qué y ellos pusieron la tienda. No, mis hermanos, vean lo que hacen los jóvenes. Son columna en la casa de Dios. Y las hijas son el sostén, mis hermanos, de la casa de Dios, del templo de Dios. No podemos, mis hermanos, decir que voy a predicarle a los niños. Ay, los niños son de Cristo, sí, mis hermanos, pero ¿para qué? Cristo enseñando a los 12 años a los doctores en la ley. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Eso, mis hermanos, que le enseñen a los pastores. ¿Pero cómo les van a enseñar? Sí, mis hermanos. ¿Qué les vamos a enseñar? Los atributos del nombre. Estamos entendiendo. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar a tus nietos? Los atributos del nombre. Me estoy explicando. Porque es el misterio oculto. Y dice, ahora fue manifestado. ¿Se están dando cuenta? Fue manifestado a quienes quiso dar a conocer que, fíjense, cuál es la riqueza de la gloria de este misterio. La riqueza es su herencia. ¿Y cuál es ese misterio, mis hermanos? Fíjense, entre los gentiles que es Cristo. ¿Ya se fijaron verso 27? El misterio, la riqueza es Cristo. Y luego con rojo, ¿en quiénes? Vosotros. Mi hermano, Cristo en tu esposa, Cristo en tu esposo, Cristo en tu tío, Cristo en tu primo, Cristo en el abuelo, Cristo en el papá, Cristo en el vecino, Cristo en todos. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué? Para que cuando pase el Señor diga, este está sellado, fue glorificado, es mío, me pertenece. Y entonces te bendice Él. El que bendice es Él. ¿Con qué te bendice, mis hermanos? Pues con su herencia. ¿Su herencia quién es? Él mismo, su nombre en ti. ¿Estamos entendiendo? Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Fíjense, somos la esperanza de su nombre, de su gloria. A quien nosotros anunciamos, ¿cuál es nuestro trabajo? Verso 28, anunciarlo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, o sea, con todos y cada uno de sus atributos, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, mis hermanos, porque somos formados a la imagen de Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo vamos a presentarle a alguien? ¿Cómo le presento a mi Señor Yeshua, Jesús, Cristo? ¿Cómo le presento a mi esposa? No le puedo decir, mi esposa se llama Sabrina y lleva mi apellido de Casada García. Eso no sirve, mis hermanos. ¿Cómo la presento? Con los atributos de su nombre. Y entonces Jesús pasa encima de ella y dice, aquí dice Cristo, aquí dice Yeshua, aquí dice Mesías,
Aquí dice enviado, aquí dice elegido, aquí dice Shaddai, aquí dice Elohá. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Y él está viendo sus atributos, sus sellos, sus genes. Él no nos ve a nosotros, mis hermanos. Por eso es el propiciatorio, ¿se acuerdan? El propiciatorio es la tapa que cubre el arca de la alianza. Esa tapa. Entonces, Dios no nos ve a nosotros. Dios se ve a sí mismo cuando ve su nombre, mis hermanos. Cuando ve su sello, cuando ve sus atributos. Estamos comprendiendo. Vamos a Colosenses 2, versos 2 al 3. Fíjense, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza, o sea, todos sus atributos, o sea, todo su nombre, en plena certidumbre del entendimiento. Tenemos que entenderlo, mis hermanos. Es que es bien difícil. Sí, sí es difícil, mis hermanos, si no le crees. Cuando tú le crees al Señor, todo es fácil, porque Él te lo revela. No lo entiendes, lo puedes ver y lo puedes entender espiritualmente porque te fue revelado. Estamos comprendiendo. Propósito, fíjense, propósito a fin de conocer completamente, no dice un pedacito, una parte, un atributo, 1000 atributos, 10,000 atributos, dice a fin de conocer completamente el misterio de Dios, dos puntos y seguido, Cristo. ¿Qué es lo que vamos a conocer? No, mis hermanos, no es qué. ¿A quién vamos a conocer personalmente? Cristo, el misterio. Pero acuérdense de Colosenses 1, verso 27, Cristo en vosotros, o sea, Cristo en mí. ¿Se acuerdan de Gálatas 2:20? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es el Emanuel, mis hermanos. Dios en nosotros. No es con, no es a un ladito de, es en, dentro de nosotros, en nuestras entrañas. Cristo, y luego vean el verso 3, Colosenses 2:3, en quien están escondidos, no están escondidos en mí, están dentro de mí porque Cristo vive en mí. Si Cristo no está en mí, no hay nada dentro de mí, mis hermanos, de sus atributos. ¿Estamos entendiendo? Y si hay un atributo dentro de mí, es porque Cristo vive en mí. Por eso es en Él. Por eso se los puse con rojo. En Él, solamente en Él. Es por Él, no por nosotros. Ningún mérito, ninguna gracia, nada de nosotros, absolutamente nada. En Él. Entonces, en Él están escondidos que todos los tesoros de qué? Sabiduría y conocimiento. ¿Sabiduría y conocimiento de qué? Pues de su nombre, de sus atributos, de quién es. Cada uno de sus genes, su ADN, mis hermanos. Son millones y millones y millones de moléculas y es interminable, mis hermanos, el ADN. Los atributos de su nombre son infinitos, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo eso? Es Él quien vive dentro de nosotros. Seguimos con la herencia. En Él. La herencia es Él. Cristo es Él. ¿Misterio? Cristo es la herencia. ¿Sale? Hechos, vamos a Hechos 3, del 19 hasta el 25. Fíjense. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor, ¿de dónde viene? De la presencia del Señor, no de nosotros, dice, vengan, fíjense, épocas de refrigerio espiritual, otra vez la herencia, épocas de refrigerio espiritual, mi hermano. ¿Qué es un refrigerio? Un refrigerio es cuando te dicen, te voy a dar un refrigerio, te voy a dar de comer, te voy a dar pan. Jesús es el pan vivo, mis hermanos. Sus palabras son vida, son el pan.
son el Espíritu quien nos vivifica. ¿Estamos entendiendo esto? Épocas de refrigerio espiritual, alimento espiritual, fíjense. Y, observen esto, y envíe a Jesús el Cristo. Mis hermanos, observen, el regalo, la herencia, la riqueza, el tesoro que se nos da es Jesús, el Cristo. ¿Estamos entendiendo? Se da él mismo. Y luego dice, designado de antemano para vosotros. Ya estaba designado desde el principio de los tiempos. Ya lo vimos en las otras citas. Desde antes de la creación, ya estaba designado para nosotros. ¿Cuál es el propósito? No que nos vaya bien, no que seamos los muy, no que seamos nada de eso, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito? Él vive en mí para que yo lo ponga encima de otras personas y entonces esas otras personas lo alaben igual que yo lo puedo alabar, adorar y glorificar por su gracia, por su misericordia, no porque soy bueno, no porque a mí me gusta, es porque Él así quiere, mis hermanos. Punto. Así de sencillo. Verso 21. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, acuérdate de todos sus atributos, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Mi hermano, ya los profetas hablaban de sus atributos desde el principio del mundo. Vámonos hasta el Génesis. Estaban las tinieblas, ¿se acuerdan? Bueno, pues las tinieblas, mis hermanos, también es un atributo del nombre de Jesús o de Yeshua. Pero ¿cómo es posible que yo diga eso? Yo no lo digo, lo dice la Biblia, mi hermano. Revisa la salida del pueblo de Israel de Egipto y observa cómo iba una nube y dice que esa nube era obscuridad y tinieblas para el pueblo de Egipto, pero, o el ejército de Faraón, pero, dice, era luz, era de día para su pueblo al mismo tiempo. Era la misma nube, pero los egipcios la veían como tinieblas. ¿Te estás dando cuenta? Y su pueblo la veía como luz. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Te voy a poner otro ejemplo, mi hermano. Dice que Jesús es la piedra angular, pero esa piedra angular, que puede ser el fundamento de todo, ¿sí? Y es el cimiento de sus elegidos, de sus santos, a la vez dice que es piedra de tropiezo para quienes no creen. ¿Te estás dando cuenta? Otro atributo mencionado en el Génesis, había tinieblas, pero dice, y dijo Dios, haya luz. Y luego nos dice el Evangelio de Juan que Jesús es la luz, mis hermanos. Ya desde el Génesis hay atributos de su nombre, tinieblas, luz. ¿Se están dando cuenta? Y luego simplemente cuando dice, y dijo Dios, esa es otro atributo, se llama Dabar. Dabar en hebreo. Y te acuerdas que ya te había dicho que Dabar en hebreo, si lo vemos en Juan capítulo 1 y primera de Juan también capítulo 1, dice logos. Logos es en griego y Dabar es en hebreo, mis hermanos. Y te acuerdas que dice la Biblia, logos es Dios. O sea, la palabra es Dios. Entonces, en Génesis, nada más en los primeros versículos, ya te mencioné tres atributos de su nombre. Tinieblas, luz, dijo, o sea, dabar o logos en griego. Me estoy explicando, mis hermanos. Entonces, vean que tenemos que entender estas cosas de Dios, mis hermanos. Dice que habló Dios por boca de sus santos profetas, dice, desde el principio del mundo.
Mi hermano, lo que Dios está hablando son atributos, pero nosotros siempre vemos palabras, palabras, palabras. Vemos muchas letras y nos enseñan a leer la Biblia. Ya dijimos que no es un libro, mi hermano. ¿Quieres leer? Cómprate un libro, un bestseller. La Biblia no se lee. Es Dios hablando. Te sientas y escuchas. Estamos entendiendo. Escuchas. Es el Shema, mis hermanos. Escucha, Israel. Escucha, Israel. No dice, ven a platicar conmigo, Israel. No dice, siéntate, Israel, y te voy a leer un cuento. O léeme, Israel. Tampoco dice eso, mis hermanos. Imagínense que Dios hubiera dicho ahí, léeme, Israel. Y todos leyendo. No, mis hermanos, estaban escuchando. Escucha, Israel, porque es palabra de Dios. Es Dios hablando. ¿Estamos entendiendo esto? Todas las cosas de las que habló Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Atributos de su nombre. Atributos de su nombre. ¿Estamos entendiendo? Verso 22. Porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta. Observen esto, un profeta. Empieza a buscar, ponle ahí en tu buscador, en tu Biblia, profeta, y te vas a dar cuenta que el profeta es Jesús, mis hermanos. Está en los evangelios, está en Apocalipsis. Él es el profeta, pero ve lo que dice, el profeta, como yo, dice, a él oiréis. ¿Qué tenemos que hacer con Jesús? Oírlo. No dice, lo vas a leer. En ninguna parte dice, lo vas a leer. Dice, escúchalo, óyelo en todas las cosas que os hable. No dice todo lo que está escrito. ¿Estamos entendiendo? La Biblia es Jesús hablando, mi hermano, diciéndote sus atributos, diciéndote, yo soy, y entonces te dice un atributo. ¿Estamos entendiendo? Yo soy la paz, shalom. Yo soy la justicia, no. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Yo soy la santidad, kadosh. Estamos comprendiendo. Estamos viendo en los atributos ahorita, ayer veíamos y el día de hoy, ¿sí? Que él es una saeta o una espada, es lo mismo, saeta o espada, pero es una espada afilada, pero también es una espada que es refulgente, o sea, que refleja. ¿Qué es lo que refleja? O sea, muy brillosa, mis hermanos. Pues su gloria, su luz, es su nombre. ¿Estamos entendiendo? Ese lo vimos ayer, ese atributo. Y el día de hoy dice que es una saeta afilada o aguda. ¿Qué quiere decir? Bien filosa. Y mi hermano, filoso es un término que se aplica a los estudiantes de la Torá, o sea, de la ley de Dios. Cuando tú vas a un examen, te dicen, ¿estudiaste? Claro que sí estudié. Entonces te dicen, vienes como hacha, o sea, porque llevas mucho filo. ¿Qué quiere decir filoso, mis hermanos? ¿O qué quiere decir esa espada afilada que corta todo? Es la palabra de Dios, dice, es como una espada de doble filo que penetra hasta partir, hasta las coyunturas del hueso, los tuétanos, el alma, el espíritu. ¿Te estás dando cuenta, mi hermano, quién es Jesús? Son sus atributos, pero tenemos que hablar de él, mis hermanos, porque a veces te pintan la armadura espiritual. Hay la armadura espiritual, tiene un casco que te cubre la cabeza. El casco es Cristo, mi hermano. Pero tiene una pechera que te cubre aquí el corazón y por eso se llama coraza. La coraza es Cristo, mi hermano. Y tiene un escudo. El escudo es Cristo, mi hermano. La armadura espiritual es Jesús. ¿Estás entendiendo? A mí no me describas una armadura romana. No me importa eso. Dime que cada parte de esa armadura es Cristo. Y el calzado del evangelio, las sandalias, es Jesús, mi hermano. Él es.
Él es esas zapatillas, esas sandalias, esos zapatos. ¿Estamos entendiendo? Él, a él, a él oiréis, mis hermanos, a él oiréis, dice la palabra. Estamos comprendiendo solamente a él. Y entonces vemos que él es todo. Él es todo. Él es todo. Voy a continuar, fíjense. El profeta, ¿por qué salió todo esto? Por lo que les estoy comentando del profeta. ¿Quién es Jesús? Él habla, ¿qué es lo que habla? Sus palabras, sus atributos, eso es lo que él habla. Y vean el verso 23, dice, y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta, escucha esto, mi hermano, fíjate qué fuerte. Si no escuchas lo que ese profeta te dice, o sea, si no escuchas sus atributos, estás perdido. Y por eso la gente está perdida, mis hermanos. Hablaba en la tarde con una hermana y me decía, es que no hay una sana doctrina, no hay una sana doctrina. Mis hermanos, la sana doctrina es la única doctrina que está en la Biblia y la única doctrina es Jesús es el Señor. Esa es la única doctrina que debemos predicar. Esa es la única doctrina, mis hermanos, a la que fuimos enviados a predicar. No hay otra doctrina. Jesús es el Señor. No hay otra. Observa la doctrina de Pablo, observa la doctrina de Pedro, observa la doctrina de Juan, observa la doctrina de Judas, observa la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento, mi hermano. Cristo es el Señor. No hay otra doctrina. Pero nosotros hemos hecho miles de doctrinas. Y me decía esta hermana, es que a veces nos enseñan, no hay una iglesia que hable una sana doctrina. Y le dije, mi hermana, con todo respeto, me atrevo a corregirte y decirte esto. Fíjate, solamente hay una iglesia, la de Cristo, pero hay diversas denominaciones, diversas congregaciones, diversas religiones, mis hermanos, y entonces esas doctrinas y esas religiones y esas denominaciones son las que dividen y separan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos hablan de cosas y de doctrinas menos del nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo por qué? Ese es nuestro gran problema, mis hermanos. Ese es nuestro gran problema. Por eso no hay una sana doctrina. ¿Por qué? Porque no hablamos de lo que debemos de hablar. Y estamos oyendo porque tenemos sed de oír y oímos un montón de predicaciones bien bonitas, bien padres, que nos hablan de un montón de cosas, pero no nos hablan de los atributos de su nombre. Estamos entendiendo. Fíjate, verso 23. Toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo, quitada del pueblo de Dios, mi hermano. No pertenece a su pueblo. ¿Estás entendiendo? Eres desheredado, eres desheredado. Y por eso vemos tanta pobreza espiritual en las congregaciones, no en las iglesias, porque nada más hay una, en las congregaciones, mis hermanos. Verso 24. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante, también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios pactó con nuestros padres. Al decir Abraham, fíjate cuál es el pacto. Otra vez te lo puse con rojo para que lo observes ahí. En Cristo solamente, fíjate. Dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Inmediatamente te puse ahí la cita de Gálatas 3:16, mi hermano. Dice Pablo, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes como refiriéndose a muchas, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente, la herencia, mis hermanos.
es Cristo. Estamos entendiendo. La simiente, esos genes, esa semilla que está poniendo dentro de nosotros, está incubando su nombre, mis hermanos. Es Él creando en ti, en mí, está creando su pueblo. Es lo mismo que sucedió en el Génesis. Fíjate lo que dice, y el Espíritu de Dios, algunas traducciones dicen, se cernía. Mis hermanas me van a entender fácilmente cuando dicen, vamos a cernir la harina para hacer un pastel en una coladera o un colador, ¿sí? Una cosa ahí de malla, echan la harina y entonces la empiezan a mover, la empiezan a sangolotear, o sea, a vibrar como un temblor así, brrr, y entonces empieza a caer el polvito fino y todo lo grueso, lo feo, se va y pasa lo puro, lo más suavecito, lo más delgadito, lo más finito. Algunas traducciones dicen, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Otras dicen, el Espíritu de Dios bailaba o danzaba. O sea, era una danza lo que está haciendo, una danza de adoración. Otras traducciones dicen, y el Espíritu de Dios incubaba. ¿Qué hacen las gallinas, mis hermanos? Incuban sus huevitos para que de ahí salgan los pollitos. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? El Espíritu Santo está sobre nosotros, incubando, cerniendo, dando a luz esos atributos en cada uno de nosotros. Es su semilla en nosotros reproduciéndose, mis hermanos. Se está reproduciendo Cristo en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Esa es la herencia. Y entonces Él está formando su linaje, su nación santa. ¿Para qué, mis hermanos? Para alabarlo y glorificarlo, porque para eso fuimos creados. ¿Lo estamos comprendiendo? Para eso fuimos creados. Vamos a avanzar un poquito, vamos a Romanos 6:11. En Él, acuérdense, en Él, y seguimos viendo la herencia. Fíjense, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero ahí está el propósito, vivos para Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, tú fuiste resucitado en Cristo Jesús para Dios, para Dios. Eres propiedad de Dios. Acuérdate que tú eres su herencia también, eres su posesión de Él. Pero dice, en Cristo Jesús. No es porque pertenezcas a una religión, no es porque pertenezcas a una iglesia, porque nada más hay una, ¿sí? La de Cristo, es en Cristo, es por gracia y es porque Él puso su nombre en ti. ¿Estamos entendiendo? Eso es su gracia, mi hermano. Romanos 7:4, fíjate. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, fíjate, para que llegaras a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos. ¿Quién fue levantado de entre los muertos? Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, a fin de que diéramos fruto para Dios, fruto de labios que confiesan que su nombre. Pero ahora observa este verso 4 del capítulo 7. Dice que nosotros, mis hermanos, fuimos hechos para Cristo, fuimos hechos para el que fue levantado de entre los muertos. Pero en Romanos 6:11 vimos que estamos vivos para Dios. Y te acuerdas que Romanos 9:5 dice, Cristo, el cual es Dios. Está hablando del mismo Dios y está hablando de la misma persona. Acuérdate que la única persona es Cristo encarnado, o sea, Jesús. Dios no es persona, Dios es espíritu. En Juan 4, ¿te acuerdas? Dice, Dios es espíritu.
y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La única persona es el encarnado, Jesús encarnado, Juan 1:14, ¿te acuerdas? Y hay muchas otras citas más. ¿Qué es lo que quiero resaltarte aquí? Que somos para Dios, somos para Cristo, porque es el mismo, nuestra herencia. Vamos a Romanos 8:9, hasta el 11, fíjense. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Estamos en el Espíritu, mis hermanos, en el Espíritu, pero también estamos en Cristo, acuérdense. Estar en Cristo es estar en el Espíritu. Es exactamente el mismo término, es lo mismo. Se está hablando de la misma persona, Cristo Jesús encarnado. Fíjense, por cuanto el Espíritu de Dios, ¿en cuál Espíritu estamos? Pues el único que hay, el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero mis hermanos, estábamos viendo que el que vive en nosotros es Cristo. Y ahora nos dice que el Espíritu es el que vive en nosotros. Pues porque es el mismo. Estamos entendiendo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjense, el Espíritu de Cristo, dice, este no es de él. No le pertenecemos, mis hermanos. Ahora, vamos a poner atención cuando habla del Espíritu. Acuérdate que el Espíritu es vida. Su palabra es vida, mis hermanos. Su palabra es vida. No pierdas de vista eso. Fíjate, pero si Cristo, o sea, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, dice, está en vosotros, verso 10, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. La justicia, acuérdate que lo justo es declarar que Jesús es el Señor o Cristo es el Señor, Adonai, Él es Dios. Eso es lo justo. Verso 11, fíjate, si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, o sea, el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, pues es el espíritu de Dios. Pero el verso 9 dice el espíritu de Cristo, es el mismo. Si se están dando cuenta de eso, obsérvenlo, medítenlo, rumienlo, mis hermanos, mastíquenlo, vean que es el mismo. Dice, si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, o sea, tu herencia, acuérdate, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu que vive en ti y en mí cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. Espíritu, está hablando del Espíritu, pero ahora vamos a Juan 3:34, dice, pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. ¿Por qué dice? ¿Por qué habla las palabras de Dios el enviado, o sea, Jesús? ¿Por qué habla las palabras de Dios? Fíjate, porque da el Espíritu sin medida. Mis hermanos, las palabras de Dios es el espíritu. Cada palabra es su espíritu, es su semilla. Cada palabra es uno de sus genes. ¿Lo estamos entendiendo? Pero ¿dónde dice que la palabra es el espíritu? Bueno, pues vamos a Juan 6:63, para que no me creas a mí. Fíjate lo que dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Y observa, la carne no aprovecha nada, punto y seguido. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Entiendes por qué te digo que la Biblia no se lee, mi hermano? Tú no lees el espíritu, escuchas al espíritu, el que te está hablando en cada palabra. ¿Te acuerdas lo que vimos en las otras citas del profeta, que tenemos que escuchar sus palabras, sus atributos, lo que él nos está diciendo? Si no escuchas eso, mi hermano, entonces estás escuchando letra muerta, letra muerta. Estás leyendo letra muerta. No, mi hermano, abre la Biblia y a quien estás escuchando es, cada palabra es su espíritu, porque Jesús aquí lo está diciendo, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Y esas palabras, mis hermanos, estamos viendo que son sus cosas de Él. Y esas cosas de Él, pues estamos viendo que son, pues, sus atributos, lo que Él nos habla, lo que nos dice de sí mismo. Nos está hablando de vida, por eso su palabra vivifica, por eso dice la Biblia que Jesús es espíritu vivificante, por eso es la palabra que está mal traducida. ¿Te acuerdas que en Juan 1 en realidad es logos, logos? Pero también, ¿te acuerdas que hay otra palabra que es remá? El logos, mis hermanos, es todo el nombre completo, todo, incomprensible, pero toda su integridad. Y remá, mis hermanos, es cada palabra que nos dice acerca de Él, un atributo de su nombre. Lo estamos comprendiendo. Y entonces ese logos, ese remá, que son atributos de su nombre, nos está dando vida, porque sus palabras son espíritu o Espíritu Santo. La Biblia es el Espíritu Santo, ¿te estás dando cuenta? Su espíritu de Él, su vida de Él, que está metiéndose en ti para vivir en ti, mi hermano. Y cuando tú le transmites ese espíritu, no letra, le transmites ese espíritu, esos atributos a alguien, está siendo vivificado. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Voy a hacer una pausa aquí, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Claudia, adelante. Sí, gracias a Dios porque el hecho de que nos permita conocerle cada vez más, pues nos ayuda a ver, am, aclarar ciertos doctrinas o ciertos malos entendidos que teníamos, porque, bueno, a mí una parte de la palabra que me llamaba mucho la atención es cuando el Señor reparte la tierra, ¿no?, entre las tribus, Ujú. y a Leví le dice que ellos no van a recibir, tierras porque él es su heredad, ¿no? Y entonces, gloria a Dios porque, o sea, sí, bueno, el Señor ponía en mi corazón el entender que él era mi herencia, ¿no? Entonces, hoy entender que, pues, desde ahí, pues, igual nos estaba hablando de Cristo, que íbamos a como pueblo levita, pues, pueblo de sacerdotes que somos en Cristo, pues, Amén. fuimos llamados para recibir su herencia, ¿no? Su nombre, conocer sus riquezas, sus atributos, sus tesoros, pues, ser bendecidos en él, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios porque me permite hoy entender las cosas y ver cómo, pues, aunque no, ¿cómo se llama? No había, pues, el entendimiento que hoy nos permite tener a través de su espíritu, pues sí, trataba de, pues, de revelarse, ¿no? En ese sentido que no importa, las cosas terrenales, las cosas, que están en este mundo, y pues que sí a su pueblo Israel le había o le prometió la tierra y pues algún día, Dios, les volverá a dar el reino aquí, pero pues a nosotros nos es dado Él, el conocimiento de Él en su plenitud, en su gloria, y pues, ¿qué más queremos, no? Amén. Sí, amén. Gracias. Gloria, gloria al nombre de nuestro Señor. Y Amén. sentirnos dichosos, es un don inmerecido. O sea, el don es Él, el don es su nombre. Y somos inmerecedores de ese don, de ese regalo tan grande de tener el nombre.
sobre nosotros y poderlo dar a conocer a otras personas. O sea, es la mayor riqueza, el mayor tesoro que nadie puede tener, ¿no? Es lo más grandioso, lo más maravilloso que puede haber y que puede existir para una persona, y por gracia nos lo dio. Y recuerden, es por amor a su nombre, no es por nosotros, es por amor a su nombre. Por eso toda la gloria y toda la honra es para el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Algún otro comentario? Sí, Claudia, adelante. Sí, ¿no? Dice su palabra, porque de Él, para Él y por Él son Amén. todas las cosas, ¿no? Y Amén. pues hoy entendemos que esas cosas, pues son los atributos de su nombre. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, mis hermanos, o pregunta? Ok. Vamos a detenerlo aquí, mis hermanos. Ya es tarde, ya me pasé un poquito. Falta mucho de lo que teníamos que ver el día de hoy, pero bueno, no llevamos prisa, como luego nos dice la hermana Leti, no llevamos prisa, con calma, ¿no? Y con calma y nos amanecemos. Y bueno, pues gloria al Señor, repasen esto, repásenlo para que en un momento dado podamos seguir orando, entendiendo, ¿verdad? Lo que nos dice nuestro Señor, y podamos ir asimilando, mis hermanos, esta riqueza, entendiendo esta riqueza, viendo esta riqueza, deleitándonos en esta riqueza que nos da el Señor, que es su nombre. ¿Para qué? Para compartirlo, porque esta riqueza que nos dio, esta herencia, este tesoro que nos dio, mis hermanos, no es para que lo guardemos. Dice, cuando alguien encuentra un tesoro, lo comparte, lo da a conocer y dice, yo tengo este tesoro. Mis hermanos, no te avergüences. Recuerden que tenemos muchos elementos para poder compartir. A veces compartimos un montón de tonterías en nuestras redes sociales. Mis hermanos, compartan los atributos del nombre. Si no puedes, no sabes hacerlo, te los estamos compartiendo. Ahí están. Compártelos por todas partes, por todas partes. O sea, deslumbra a la gente, mis hermanos, entierra a la gente, sepulta a la gente. Eso es bautizar, sepulta a la gente en los atributos del nombre de nuestro Dios. Utiliza todos los medios que tengas a tu alcance para dar a conocer su precioso nombre. ¿Sale? Y que toda la honra y toda la gloria sea para Él. Y continuaremos con esto el próximo miércoles, si el Señor así nos lo permite, mis hermanos. Un abrazo para todos, bendiciones. Bendito Dios y bendiciones para todos. Igualmente, mis hermanos. Amén, gracias, buenas noches. Igualmente, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Igualmente.